Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en este debate público. Estamos prácticamente ya en los resultados finales. Este programa usted lo va a escuchar cuando ya esté a punto de conocerse el 100% de los resultados de la votación para la integración de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora estará integrada por 9 personas, 5 mujeres, 4 hombres, y en los próximos días vamos a estar conociendo a través del conteo distrital del Instituto Nacional Electoral los resultados de las otras elecciones. Este proceso es inédito, es un proceso no solamente singular en el mundo, es decir, no hay otro país en el mundo que se haya atrevido o haya aprobado una elección general de la mitad de todo su poder judicial federal, y tampoco hay otra manera de comparar este proceso electoral en México con alguno anterior en relación con el Poder Judicial. Por eso es doblemente inédito, doblemente importante. Es una historia que, en breves palabras, hay que recordar, proviene de este proceso de transformación de la vida pública en México. La primera etapa fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el propio Poder Judicial en 2019 encabezara su reforma interna. Y esto no se logró. No solamente no se logró una reforma interna en el Poder Judicial federal, sino que al contrario, se agudizó y se puso de manifiesto que el Poder Judicial estaba para proteger los privilegios, los intereses de quienes se sentían desplazados por el proceso de transformación del país. El 5 de febrero del 2024, el año electoral, Andrés Manuel López Obrador propone el Plan C, y dentro de las 20 reformas constitucionales del Plan C, una sustancial y muy importante fue la elección directa de ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas y jueces del país. Y este Plan C iba a estar a prueba en la elección de hace un año exactamente, del 2 de junio del 2024. La gran sorpresa para todos y el gran temor para quienes están todavía defendiendo privilegios es que se logró la mayoría calificada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Cámara de Diputados, y en el Senado pues estuvieron solamente a 3 votos de lograr esta mayoría calificada, que finalmente se consigue para aprobar la reforma constitucional, que es el resultado de este proceso de cambio. Y en esa reforma constitucional se ordena la elección directa de ministras, ministros, magistrados y jueces, que es la jornada que vivimos este 1 de junio del 2025. Es una elección histórica en muchos sentidos. Por supuesto, la oposición desde un inicio no solamente se opuso a la reforma constitucional, se opuso a cualquier posibilidad de modificar la correlación de fuerzas al interior del Poder Judicial. Encabezaron, promovieron, alentaron un paro laboral y también alentaron todo tipo de estrategias para desalentar a la ciudadanía a participar en este proceso electoral. De la mano de medios corporativos y de la mano de dirigentes opositores y de intelectuales y de algunos empresarios, destacadamente uno que es propietario de la segunda cadena de televisión abierta más importante del país, llamaron directamente al boicot, a no votar, a ausentarse de las urnas. Y a pesar de eso, este domingo 1 de junio, hubo por lo menos 13 millones de ciudadanos y de ciudadanas mexicanos
que salimos a votar. Ahora están diciendo que pues esta cifra es muy baja, que es una elección que hay que anular por una serie de especulaciones que ellos mismos están planteando, porque en los hechos tampoco hay ni las denuncias ni las quejas ante los organismos electorales correspondientes como para anular este proceso electoral. Al contrario, lo que existe es ya un nuevo canal, una nueva forma de elegir y de integrar al Poder Judicial en México, que está siendo observado por todo el mundo. Y evidentemente esto está generando una serie de reacciones impresionantes. La noticia que el día de hoy, martes 3 de junio, podemos nosotros señalar es que con casi el 100% del cómputo total de los votos, quien va a ser el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia es Hugo Ortiz, un abogado de origen mije, y vamos a escuchar lo que dijo la presidenta del INE. El artículo 94 es muy claro. La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no significa que en la presidencia esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujer. No, la propia reforma quedó clarísima en su artículo 94, al decir que el que obtenga, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Esto es inédito en la historia también de la Suprema Corte de Justicia, desde Benito Juárez y también desde otros liberales de origen indígena. Nadie de origen mixteco había presidido la máxima casa de justicia del país. Esto también marca un proceso de transformación radical, es decir, de raíz, en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y precisamente para hablar de estos cambios y de la importancia histórica de este proceso, contamos vía Zoom con la presencia y la colaboración de Jesús Ramírez Cuevas. Jesús, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También estamos aquí en el estudio, Azul Alzaga. Hola, ¿cómo están? Miguel Ángel Elorza. ¿Qué tal? Gracias. Emerson Segura. Un gusto estar aquí, Genaro. Pues Jesús, creo que el dato más relevante es justo esta posibilidad de que un abogado de las características de Hugo Aguilar llegue a presidir la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién es este abogado? ¿Qué trayectoria es la destacable? Bueno, en primer lugar decir que Hugo Aguilar, si preside la Suprema Corte de Justicia, será el 4º indígena en la historia que ahora sí que en los tiempos de la Cuarta Transformación encabece la Suprema Corte de Justicia. Ya Benito Juárez, en el siglo XIX, indígena de origen zapoteco, fue presidente de la Suprema Corte. También lo fue Ignacio Ramírez Calzada, indígena náhuatl, también un liberal radical de la época de Juárez. El nigromante. Ignacio Manuel, el nigromante. Bueno, uno de los redactores de las leyes de reforma y defensor a ultranza de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los trabajadores mexicanos. Y también lo fue Ignacio Manuel Altamirano, también fue presidente de la Corte en 1877 y que, bueno, pues indígena náhuatl de Guerrero. Y entonces Hugo Aguilar Ortiz, de origen mije, Mixteco. Digamos, de origen mixteco, perdón, pero que participó en servicios del pueblo mije, que es un despacho, una asociación, un colectivo, fundado por un intelectual indígena de origen también, me parece, mazateco, bueno, de Floriberto Díaz, que fue el, digamos, fundador de este servicio del pueblo mije, en el cual se formó Hugo
Aguilar. Claro, tuvo su formación universitaria en la Universidad Benito Juárez, ahí hizo su licenciatura, su maestría, pero digamos su formación como defensor de los derechos indígenas lo hizo en esta asociación que presidía por Floriberto Díaz, quien fue propuesto por el ZLN en el 94 para participar como asesor de los diálogos de San Andrés con el gobierno federal para buscar la paz. Dado que Floriberto Díaz estaba muy enfermo, pues tanto Adelfo Regino, hoy director del INPI, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y Hugo Aguilar, pues fueron parte del staff de abogados que asesoraron y sirvieron, digamos, durante los diálogos de San Andrés. Al mismo tiempo ya había participado como asesor en conflictos agrarios, en conflictos de carácter jurídico, la diferencia entre lo que es el derecho consuetudinario, los derechos indígenas, los llamados usos y costumbres, y su contradicción con el derecho positivo. Entonces él encabezó muchos juicios para defender derechos de los pueblos indígenas, derechos colectivos, que chocaban con el derecho positivo de la Constitución o de las leyes locales o del Código Penal, entonces, o de las leyes agrarias. Entonces, él, digamos, tiene una amplia experiencia como asesor de comunidades en Oaxaca, de diferentes pueblos. Y luego, pues, él participó también en un momento muy importante en el 2002 en la discusión sobre la reforma constitucional, que reconoció el carácter pluricultural y pluriétnico de nuestro país, que fue la reforma que reconoció los derechos indígenas de manera parcial. Y también participó ahora en el 2024 en la discusión, primero en la consulta, porque fue la reforma constitucional que da los derechos plenos a los pueblos indígenas, fue consultada en todo el país por todas las comunidades indígenas. Entonces, él participó en ese proceso y esta reforma pues ya reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que son sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia y por lo tanto son sujetos con derechos constitucionales colectivos como pueblos y comunidades. Toda esta trayectoria en el reconocimiento de los derechos de los pueblos, pues Hugo Aguilar ha tenido un papel destacado en los últimos años y creo que el dato más destacado, además de la votación misma de los ciudadanos que participaron, los casi 13 millones de mexicanos que participaron en esta elección judicial, pues es haber elegido a un indígena para presidir la Suprema Corte de Justicia. Creo que esto es algo que nunca hubiera ocurrido por la vía tradicional del dedazo, que era con el que se elegían a los miembros de la Corte de parte del presidente, y bueno, pues solo sancionado por el Senado de la República. De tal manera que me parece un hecho de trascendental magnitud histórica esta situación de que Hugo Aguilar será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin demeritar a los otros compañeras y compañeros que tienen méritos propios para hacerlo, pero creo que en términos simbólicos, en términos culturales, en términos históricos, esta es una elección que además da una lección contra el racismo, contra el clasismo, y que bueno, pues a ver de qué manera van a criticar a un indígena. Ya oí los primeros comentarios clasistas y racistas en medios de comunicación y en las redes, diciendo que como un indígena, que qué méritos goza un indígena, un abogado indígena para presidir la Suprema Corte de Justicia. Pues lo va a demostrar en los hechos, que no solo tiene la formación académica y la calidad jurídica para presidir la Suprema Corte, sino tiene la calidad y la sensibilidad humana para hacer justicia para todos los mexicanos sin discriminación y sin importar el origen social, cultural, étnico o sexual. A 31 años de distancia de la irrupción del movimiento neozapatista o del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, diríamos, Jesús, que la causa fundamental de este movimiento, que fue el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, cristaliza en el Poder Judicial con la llegada de Hugo? Se está cristalizando con la reforma constitucional que reconoce derechos políticos, económicos, culturales, sociales y territoriales a los pueblos indígenas. Es la reforma que se aprobó en septiembre de 2024 por el Congreso de la Unión y más de 17 congresos locales. Esa es la reforma histórica.
y digamos que este proceso se está coronando con, con esta votación, con esta elección, donde un indígena encabezará al máximo tribunal de la nación, cosa que por demás es muy importante para este país que le ha costado tanto superar el colonialismo interno, el racismo y el clasismo. El presidente peruano Pedro Castillo, defenestrado por un golpe precisamente encabezado por los jueces de Perú y por la vicepresidenta y por el Poder Legislativo, ayer lo felicitó. Creo que también ese es un gesto y un acto importantísimo, ¿no? Bueno, es que en Perú estamos viviendo lo que la herencia del colonialismo, una élite que no permite o sigue cuestionando la existencia de los indígenas como pueblos, como culturas, y que no les concede ningún derecho, prácticamente, y mucho menos el de presidir un país. Por esa razón está preso Pedro Castillo, y que él reconozca el avance que significa para los pueblos indígenas del mundo que hoy Hugo Aguilar encabece la Suprema Corte de Justicia de México, pues es claro que lo está reconociendo, y además creo que está pues avalando esta demanda de justicia histórica de los pueblos y pues, de que pueden presidir un país, o pueden presidir la Suprema Corte, o pueden presidir el Congreso de un país. Ya no hay no debe haber estos prejuicios, no debe haber estas cortapisas históricas y culturales que lo impedían. Eso ya son atavismos y propios del pasado, bueno, aunque cada vez el pasado revive en forma de un radicalismo de la derecha, del fascismo, y del racismo y el clasismo. Entonces, pues lo único que estamos viendo es que México avanza frente a este clima internacional donde se acentran estos sentimientos y estos valores negativos, pues avanza para reafirmar la democracia, reafirmar la inclusión y pues, los derechos de los pueblos a través de la figura de Hugo Aguilar Ortiz. Jesús está aquí con nosotros, Azul Alzaga. A ti te correspondió, Azul, conducir y estar al pendiente pues, de toda la jornada, ¿no? En términos informativos, hicimos una cobertura especial de medios públicos, los medios estatales, los medios federales, y prácticamente estuvimos contracorriente. Es decir, el consenso mediático de los medios, sobre todo privados, era dinamitar el proceso electoral en lugar de guiar, en lugar de alentar la participación ciudadana. ¿Cuál es tu reflexión después de la jornada del 1 de junio? Voy a eso, pero déjame hacer un comentario sobre esto que estaba planteando Jesús, particularmente sobre el perfil de Hugo Aguilar y la forma en la que llega. Porque creo que justamente el tema de la votación es lo que rompe con el dique histórico desde las élites intelectuales, políticas, que son las que siempre habían definido pues quiénes llegaban a la Suprema Corte, a un puesto como este, y que de haberse hecho así, aunque hubiera sido significativo y simbólico y que hubiera llegado una persona como Hugo Aguilar bajo las formas tradicionales de selección de estos personajes, creo que hubiera quedado simbólicamente pues de una manera importante, pero no hubiera dejado de sentirse como una cuota. Eso lo vivimos hace un par de años con Norma Piña. Es decir, o sea, ¿cuál fue la nota cuando Norma Piña llega a la presidencia de la Corte? Es mujer. Es mujer, pero planteada así como una cuota. Y no importaba, además, la trayectoria que hubiera tenido Norma Piña, ni cómo fue seleccionada, incluso como ministra de la Suprema Corte de Justicia, siendo la peor evaluada. Ahora de lo que estamos viendo es, digamos, la gran legitimidad que obtiene un personaje como Hugo Aguilar, que déjame decirte además que si hablamos de comparaciones, porque ahorita están muy queriendo hacer comparación del nivel de participación de esta elección con la del 2024, que no tiene punto de comparación, pero si hablamos de comparaciones, la votación de Hugo Aguilar es similar a la que tuvo el PRI en 2024. 5 puntos, un personaje. Entonces, 2 millones de votos. Así es. Entonces, digamos, esa participación, el hecho de que haya sido la propia gente la que elige estos perfiles y particularmente el perfil de Hugo Aguilar, hace que podamos también hablar de una transformación cultural también. Es decir,
cuando planteamos esta cosa de los grandes prejuicios que han atravesado la forma en la que vemos las cosas en nuestro país, creo que eso está cambiando y eso es como de lo más significativo que podemos señalar el día de hoy con estos resultados que estamos viendo. Sobre la elección, creo que tuvimos mucho pulso y mucha posibilidad de ver qué era lo que la gente tenía en la cabeza a la hora de acudir a la casilla. Más allá de las estadísticas, todos estos 13 millones de personas que hicieron un enorme esfuerzo para darse la cita, acudir, ver, cruzar, antes de la elección, estar investigando sobre quiénes eran los personajes. Documentarse. Claro, eso evidentemente lleva a situaciones como las de... No fue una actuación en solitario, ¿no? O sea, de yo voy a hacer esta investigación. Necesariamente eso se colectivizó a nivel familiar, a nivel de los amigos, de la gente conocida, de la gente en quien confías. Y creo que eso es parte, o sea, lejos de pensarlo como, fue un voto inducido, yo creo que más bien lo que instaló es la posibilidad de hablar de una elección y un debate público mucho más amplio, mucho más democrático sobre lo que se estaba eligiendo en esta ocasión. No era una cosa impuesta desde arriba porque no tenías campañas publicitarias, no tenías el gran dinero ahí desbordado, no tenías a los partidos políticos. Y sin embargo, había una otra parte que sí tenemos que tomar en cuenta, que era la gente quería ver identificados los personajes que iban a llegar a la Suprema Corte de Justicia o a los distintos cargos de elección popular de jueces, o sea, a nivel de los jueces, pues que tuvieran que ver con un proyecto, que tuvieran que ver con una forma de pensar el derecho, de pensar la justicia, que no fuera de lo que venimos. Así es. Entonces, por eso a mí también no me parece ni lamentable y todo lo contrario el hecho de que estos perfiles pues coincidan en mucha medida con la gente que la propia población ve cercana a la Cuarta Transformación, porque en realidad por eso votaron también. Se escandalizan de que haya una deliberación. O sea, es decir, Exacto. no solamente es democracia directa lo que ejercimos, sino democracia deliberativa. No se está diciendo así. Ellos la están descalificando como democracia inducida a través de acordeones. Exacto. Como si tener listas en una elección donde hay listas, hay 39 cargos con No listas. solamente eran la cantidad de cargos, sino, bueno, ¿quiénes eran esas personas? Eso sí tenía que tener un proceso de deliberación y sí tenía que tener una reflexión donde no nos podemos llamar a la sorpresa de que no estábamos pensando en personajes pues que no tuvieran ningún tipo de ubicación, claro, incluso política, sobre los grandes temas que son de interés público. Por supuesto que sí, y si lo ves desde esa perspectiva, pues es claro que la gente iba a votar, que además pues son los únicos que votaron, porque los otros desalentaron para que pudieran votar por gente cercana a su forma de ver, a su movimiento, etcétera. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de estos resultados? Así es. Miguel Ángel Elorza estuvo la jornada constante con mentiras, con fake news, con desinformación, con toda esta batería. Una televisora en especial y varios periódicos de la capital, con esta campaña en contra de la elección del Poder Judicial. ¿Se pudo vencer la infodemia o sí la infodemia realmente caló en un sector de la población? La desinformación en contra de la elección judicial o las elecciones judiciales comenzaron desde la desinformación en contra de la reforma judicial, ¿no? que esta atentaba contra la democracia, etcétera. A pesar de todo ello, que fueron meses y meses de mentiras, desinformación, infodemia, yo creo que se venció. Y lo demuestran la participación de 13 millones de personas, más o menos, que también salieron a votar, incluso a pesar del llamado a no votar, con mentiras también. Los argumentos que utilizaban quienes llamaban a no votar no eran argumentos, eran mentiras,
como que el INE había autorizado no destruir las boletas sobrantes y que estas se iban a utilizar, dijeron, para rellenar las urnas, para rellenar por ejemplo. ánforas, exacto. Entonces, Y una ánfora, además, no ánforas. Sí, sí. Entonces, a pesar de todas estas mentiras, hubo quienes salieron a votar. Decidieron derrotar a la infodemia, pero también derrotaron un status quo que ya no existe. Es decir, lo que estamos viendo de los resultados de la elección, lo que muestran es que México cambió. Y en ese sentido está la revolución de las conciencias de las personas que, a pesar de las mentiras, se las vencen y salen a votar. La revolución de las conciencias de las personas que deliberan, que se informan, a partir de ahí hacen sus propias listas y las llevan. Y la revolución de las conciencias de las personas que eligen a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indígena. Y esto solo se puede entender también desde el año pasado, que las personas eligieron a una mujer presidenta. Así es, así es. Vamos a un corte, ahorita regresamos. No nos dejen, estamos aquí en Debate Público. Regresamos a Debate Público, estamos analizando la importancia, el significado, la lectura política, mediática, social de lo que ocurrió en la jornada del 1 de junio y la renovación del Poder Judicial, al menos de la mitad de los cargos del Poder Judicial de la Federación. Emerson Segura, tú estuviste transmitiendo en la mañana en la cobertura de los medios públicos y a ti te tocó transmitir y difundir esto que nadie se esperaba, al menos buena parte de los que estábamos al pendiente de este proceso, la reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador, cuando va a la casilla especial en Palenque, cuando emite su voto y cuando dice lo que dijo. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de esta reaparición política de Andrés Manuel? Bueno, la reaparición del expresidente es vital en función que nos arroja señales de que es todo, la elección judicial no solo fue un día, ¿no? O sea, el día de la elección, sino que es la culminación de todo un proceso político y social que está viviendo el país. Y creo que el presidente, además de que se le ve bien, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes de que se le ve bien físicamente, ¿no? Más delgado, mucho más delgado. O sea, creo que el presidente, digamos que apunta hacia dos temas, ¿no? Por un lado, señala que siente, digamos que muy satisfecho en función de que México es un país libre, democrático, ¿no? Y por otro lado, señala que pues, la presidenta Claudia Sheinbaum es la mejor presidenta del mundo, ¿no? O sea, creo que es una aparición en función de, desde luego, el acto de ejercer su voto, pero que creo que cobra importancia, por un lado, por esas voces que señalaban que el expresidente sigue meciendo la cuna o sigue incidiendo políticamente. Creo que el presidente también, él es también, hay que decirlo, pues corresponsable de este proceso de transformación del Poder Judicial. Lo que tú mencionabas muy bien, digamos que lo intentó al inicio del sexenio. Hay que recordar ese intento de reforma judicial, digamos que tuvo una versión bastante descafeinada, ¿no? A inicios del sexenio, y que digamos que justo en los últimos meses de su gobierno, de febrero, lanza este paquete de reformas, este plan C, que sufrió, como bien señalaba Miguel, ataques en cuanto a la información, ataques mediáticos, pero también sufrió incluso impugnaciones legales, amenazas del Poder Judicial y también incluso ataques amenazas al momento de Estados Unidos, exacto, del embajador internacional, la interferencia ahí del embajador de Estados Unidos en México. Pero también hay que recordar, incluso fue violento el momento cuando irrumpieron en el Senado de la República. Claro. Hay que recordar esa votación, que se trasladan a Jicotenca. O sea, fue un proceso, pues como son los procesos también de transformación políticos y sociales, ¿no? O sea, digamos, no solamente se dan en la prensa, no solamente se da a nivel de los líderes partidistas,
o de ciertas élites intelectuales, sino también en las calles y en la arena legislativa. Fue un proceso muy intenso y creo que el presidente López Obrador ratifica, refrenda su voluntad democrática y política, y que este proceso de transformación no solamente se da a nivel de quién ocupa el Ejecutivo, que creo que eso es también una gran lección que creo que hay que ver. O sea, generalmente creemos que los procesos de transformación política vienen o exclusivamente, tal vez desde luego por la inercia y la tradición presidencialista en nuestro país, forman parte de la cultura política, que el presidente, quien ocupa la silla del águila, es quien tiene la capacidad exclusiva para transformar el país, ¿no? Si eso se le acompaña con votos en el Congreso, bueno, qué bueno, pero digamos que el Poder Judicial era como esta especie de burbuja hermética donde la transformación política, pues sí, que cambien los representantes populares en diputados y en el Senado, a nivel del Ejecutivo algunos subsecretarios, veremos cómo nos repartíamos antes los órganos autónomos, Sí. y el judicial permanecía hermético, y yo creo que ese es uno de los grandes mensajes de la transformación política que vemos, que es una transformación, ahora sí que usando la palabra de carro completo, o sea, carro completo no solo el Congreso, sino que llega a tocar al Poder Judicial. Y desde luego la llegada o la posible llegada de Hugo Aguilar a la presidencia, no solo a la Corte, sino a la presidencia de la Suprema Corte, pues nos revela justamente esta disonancia que existe entre los medios de comunicación, estos grupos de medios y de comentócratas, y que creo que también es el quiebre para el establishment judicial, donde a partir de ciertas universidades son los que tenían derecho a aspirar a ser ministros, ¿no? Es decir, dígase la UP, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho o el ITAM. O sea, solo había, digamos que una especie de pedigrí judicial, ¿no? Donde era prácticamente una aristocracia, ¿no? Ahora, digamos que se le da vuelta completamente a esa lógica a partir de la voluntad popular. Y por otro lado, yo creo que yo sí vislumbro estas reacciones de los partidos políticos y también de comentaristas, ¿no? Y de analistas, este racismo y este clasismo que vemos en sus comentarios, sus reacciones, yo sí las veo cada vez más virulentas y más envenenadas, porque también en función de que crece su irrelevancia, ¿no? Pues también crece su estridencia. Y entonces, pues hay que ser más ruidosos, aunque seamos menos, ¿no? Pero creo que eso va a alimentar un ala reaccionaria, y yo sí la veo, digamos que un ala ultraconservadora a partir de esta elección, y que trae consigo pues la llegada de la primera persona, digamos en tiempos recientes, indígena a la presidencia de la Suprema Corte, ¿no? Así es. ¿Cómo ves este escenario, Jesús? Bueno, yo creo que las élites no se acostumbran a que ya no son dueñas del país y que ahora la gente interviene en la vida pública. Tuvieron su oportunidad, digo, hay que recordarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a la Corte, emplazó al Poder Judicial, emplazó a sus apoyadores a llevar a cabo una reforma a fondo, profunda, que sí se requiere. Hoy cuando escuchamos los cuestionamientos a la elección y vemos a los defensores del Estado de Derecho, entre comillas, pues no vemos la autocrítica. O sea, dicen, bueno, sí, no está bien el sistema judicial, pero no es la manera poniendo la votación. Yo creo que la prueba de fuego digamos, del Poder Judicial elegido por el pueblo va a ser sus propias decisiones. En el momento en que reafirme que hay profesionalismo, que se apega a derecho y que no hay consigna, digamos, antes había una consigna económica y política, los amigos y los dueños de la Corte. Así es. Ahora veremos que, bueno, ese es el mandato que tienen la nueva Corte, como el Tribunal de Disciplina, como los magistrados, todos los nuevos elegidos por el pueblo, pues tendrán un mandato de hacer justicia de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, pero sin que haya privilegios y sin que pueda comprarse la justicia. Si eso se logra, México habrá dado un paso histórico hacia el Estado de Derecho y una auténtica justicia. Y todos esperamos que así sea. Por eso los perfiles que se han elegido tienen esa impronta, tienen ese compromiso. Son personas con trayectoria, la mayoría, que viene de la lucha democrática, que vienen de la defensa de los derechos humanos, de la defensa jurídica
de los derechos del pueblo y que, bueno, pues se han intentado hacer valer el Estado de Derecho desde una perspectiva de la justicia para todos. Entonces creo que con esas trayectorias esperamos, como bien decía hoy un analista o un articulista, que que la Corte y el sistema de justicia que se ha elegido, pues va a poner su prueba de fuego en la medida en que sí se apegue al Estado de Derecho, se apegue a los derechos humanos y no siga ninguna consigna ni económica ni política. Y creo que eso va a hacer avanzar al país hacia una perspectiva democrática que ningún otro país tiene ahora. Es que están diciendo... Si México logra que ese sistema funcione, estará en un paso histórico y marcando el derrotero de lo que sigue en las reformas judiciales en el mundo. Pero están diciendo que van a seguir consignas ideológicas y partidistas. Yo quiero polemizar contigo este punto porque creo que vale la pena destacar esto. O sea, ellos están diciendo lo que van a defender es una línea de Morena, una línea ideológica, cuando no hay elementos en donde tú puedas decir, Hugo no está militando en ningún partido desde hace muchos años, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que sus trayectorias profesionales hablan por sí mismas. Claro. La mayoría de los electos son gente comprometida, o hombres y mujeres comprometidos y que han demostrado estar por encima de cualquier consigna política o interés personal, pues los principios, la congruencia, y creo que aquí lo que marca es la capacidad profesional de interpretar la ley y la capacidad, digamos, humana, ética y de dignidad para ejercer lo que corresponde, que es aplicar la ley y respetar los derechos de las gentes y los derechos en general. Entonces, creo que pues estamos ante un nuevo panorama que pues abre un horizonte muy interesante de esta transformación democrática del Poder Judicial, quizá uno de los poderes en los que es más impensable la democracia, pero dado las condiciones de deterioro, de ensimismamiento, de corrupción, de privilegios en el que se ha movido el Poder Judicial, era importante un shock de esta naturaleza. Así es. Para moverlo, para irrumpir en él y crear nuevas condiciones. Y qué bueno que sea por la vía democrática, no sea por la vía del dedazo, no sea la presidencia de la República que decide quién es la Corte, o una minoría o un grupo en el Congreso. Creo que esta es una apuesta que puede ser muy importante para México y esperamos con mucha convicción, porque creemos en esta vía democrática, creemos en la capacidad de discernimiento de la gente, como bien decía Miguel Elorza, en esta revolución de las conciencias que tanto detesta la derecha, porque piensa que la gente es acarreada, que la gente no piensa, que es subnormal y que solo espera consignas. Aquí el pueblo mexicano está demostrando que es un pueblo educado, un pueblo con madurez política y con responsabilidad. Y que bueno, pues estamos en esa vía para la transformación radical y democrática, pacífica de este país, pero una transformación real. Y la simulación de justicia que teníamos con la Suprema Corte y con todo el sistema de justicia que nos ha antecedido, pues no es un ejemplo para lograr un Estado de Derecho ni para lograr el respeto a los derechos de las personas, sino todo lo contrario, un sistema que niega la justicia, un sistema que le da la espalda a la gente y que pues por eso muchos han apoyado, una gran mayoría ha apoyado, 72% estaba de acuerdo, aunque la participación sea menor, la intención de la reforma, el apoyo social a la reforma es mayoritario. Y con eso no puede la derecha ni los comentócratas. Así es. Azul. Es que a mí me da mucha risa esta polémica o esta forma de querer discutir el tema ideológico, porque parte de la premisa, una premisa que además ya nadie cree, de que el Poder Judicial, los jueces, los magistrados y ministros, claro, o sea, son impolutos. Son impolutos, tienen una idea del derecho sin adjetivos, ¿no? Como la democracia sin adjetivos. De Kraussiana. Exacto, la idea kraussiana Kraussiana, de la democracia. En donde, no había criterios ni de interés, ni económico, ni político, ni nada. Y creo que esa es, digamos, gran parte de la
forma eficiente con la que habían logrado vender justamente a partir de la opacidad de lo que hacía el Poder Judicial, como si ese Poder Judicial no tuviera una incidencia ni en la política ni en el mantenimiento del statu quo en el país. Así es. Creo que eso es de lo fundamental también que se rompió ahora, la conciencia de la gente de que eso no es así. Y por eso creo que también no es nada más pensar van a actuar bien, van a actuar mal, sino que también ya tienes una población consciente de cuál es el papel que están jugando y en esa medida también hay una exigencia de este lado. Y eso, bueno, pues va a ser fundamental también para la forma en que va a evolucionar tanto logísticamente la forma en que se vuelvan a elegir jueces, magistrados y ministros, pero también el escrutinio con el que la población va a tomar nota de las cosas que hagan. Así es. Eso es muy importante. Miguel. Y antes los jueces eran para toda la vida, ahora nada más. No sé, por Exacto. 19 años. Exactamente. Si yo abundar un poco en lo que dice Azul, estoy de acuerdo con ella. Se han dicho hasta el cansancio estos comentócratas que los jueces, los magistrados, los ministros no tienen una ideología, y claro que la tienen, perdón, pero cuando... Ideología e intereses. Desde luego, a partir, incluso intereses en contra de su ideología, que es todavía peor. Claro. Pero bueno, cuando la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no le queda tanto, Norma Piña, sale a decir sin empacho que el 50% de las personas que están en el Poder Judicial son familiares, lo que está diciendo es que no hay una consideración ética que supone inmoral el nepotismo. Y lo que está diciendo es que el discurso de la carrera judicial es una mentira. Exacto. Pero entonces ahí ¡Mentira! tenemos dos niveles. El primero, lo de la mentira de la carrera judicial, y un posicionamiento ético. ¿Qué está pasando cuando dicen es que llega gente cercana a Morena, etcétera, etcétera? Bueno, está llegando gente electa al Poder Judicial con ideales, con cánones morales distintos a los que están saliendo a mentir en los noticieros diciendo que la reforma al Poder Judicial o que la elección al Poder Judicial rompe con la democracia en este país o acaba con la separación de poderes. Y salen a mentir sin la consideración ética de que eso está mal. Entonces sí hay un cambio, por lo menos en términos éticos o en términos morales, y es una recomposición del país. Y hay un cambio jurídico que yo quiero subrayar, porque no está lo suficientemente subrayado. Lo dijo la presidenta del INE, la consejera presidenta Guadalupe Tadei. El artículo 94 reformado, en el tercer párrafo, aquí lo vamos a ir poniendo, establece algo impresionante. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ya no de 11, ya no de 22, como existía antes. Ministras y ministros y funcionará en pleno. Se acaban las salitas. Exactamente. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Es decir, con la elección de este domingo se refundó incluso el esquema rotatorio para ascender a la presidencia de la Suprema Corte, y ya no vamos a ver este espectáculo grotesco que vimos con la llegada de los anteriores presidentes y presidentas de la Suprema Corte. El espectáculo grotesco de ataques a Yasmín Esquivel en la prensa, en los medios, para boicotear la posibilidad de que llegara. La manera tan turbia en que se dividieron entre ellos los votos para nombrar a Norma Piña la presidenta en esta última temporada. Es decir, la tenebra judicial, pues prácticamente va a acabarse, porque ya en la elección de este domingo está definiendo la ruta en los próximos, pues por lo menos en los próximos años, ¿no? Sí. De la integración de estos 9, ¿no? Sí. En ese sentido, el pueblo, los electores siguen siendo los que nombran a los presidentes a partir de los resultados de los votos y no cómo se relacionan entre ellos. Y ya no hay jefe político, exacto, ni jefe del Senado, de ninguna bancada, de ningún grupo político que pueda estar haciendo este enjuague, ¿no? Que se hacía
en el Senado. En el Senado crea el laboratorio Totalmente. de estos intereses corporativos, ¿no? ¿Cómo ves? No, sí, justo quería apuntar hacia allá, ¿no? O sea, creo que se hablaba un poco de qué ideología tienen estos candidatos todavía, ¿no? Que llegarán a la Suprema Corte. Yo creo que sin duda son distintos, ¿no? Como señalaba Miguel, a los previos, pero creo que donde hay que poner atención es la fuente de legitimidad que ellos tienen. O sea, la fuente de legitimidad que tienen es a partir del voto popular. De manera previa eran propuestos por el presidente de la República a consideración del Senado, que justamente a partir de cuotas, a partir de tirar línea o de diversos intereses, digamos que se lo ratificaba y el presidente ya, digamos que lo firmaba. Esa correlación entre el presidente de la República y el Senado, pues también era todo un espacio, como bien señalas, de tenebra, donde también incluso hasta el Poder Legislativo podría anotar sobre cómo elegir al presidente, a sus presidentes en las respectivas cámaras. Si quiere replicar algo de judicial, podría ser interesante que presida quien tiene más votos, ¿no? Podría ser, creo que también válido. Porque justamente... No des ideas que se van a alterar. Porque justamente creo que pensar cuáles intereses tenía el presidente Peña Nieto de mandar a un ministro como Ortiz Mena o como Medina Mora. Eduardo ¿no? Medina Mora vinculado a Rápido Exacto. y Furioso, a la operación ilegal de entrega de armas en México, pudo estar en la Suprema Corte de Justicia. Exacto, y entonces es como, bueno, ya quisiera cualquier de esos ministros o los líderes partidistas que ahorita se critican la elección, pues quisieran 5.5 millones de votos en un domingo por la tarde, ¿no? Así es. O sea, digamos que también ahí es donde descansa la fuente de legitimidad. Y creo que parte del encanto de este proceso que estamos viviendo y de esta transición, es decir, de aquí a que entran en funciones y que a partir de ese momento veremos de qué va, es eso, es la incertidumbre, ¿no? O sea, nosotros podríamos meter las manos al fuego y saber con claridad qué van a hacer estos 9 ministros. La verdad es que no, en función de que también son electos por voto popular. Si los hubiera propuesto la presidenta, bueno, tendríamos más línea, ¿no? O sea, te atrevemos Sí. por dónde. Pero un poco también la mezcla de los diversos perfiles que llegan a la Suprema Corte, creo que pues el escrutinio y demás, como mencionaba Azul, va directamente en función de la ciudadanía, ¿no? Ellos no le deberían el puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum o a un presidente del Senado de la República en turno, ¿no? Y las 3 ministras que se quedan por elección, que están en funciones, pero que se quedan, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, que fueron electas en la anterior temporada, digamos, del Poder Judicial, pues tampoco le van a deber nada a la presidenta de la República, se lo deben a los votantes, a quienes las colocaron en esas posiciones, ¿no? Y que calificaron seguramente una trayectoria que han venido observando. Supongo que a la gente le parece bien que una Lenia Batres vote en favor de que Salinas Pliego pague impuestos. Claro. Es decir, eso es lo que están calificando. Por eso vuelvo a mi pregunta, ¿por qué sorprende? ¿No? Sí. Jesús, tu reflexión Bueno, sobre yo esta creo que integración. aquí vamos a esperar que el Poder Judicial, lo que queda del Poder Judicial, va a resistirse hasta el último minuto de agosto de este año, pues cuando termina la calificación de esta elección. Yo creo y advierto que Norma Piña va a intentar descalificar jurídicamente la elección. Van ahora sí que a poner toda su carne al asador. ¿Van a echar el resto? Van a echar el resto. Hay ahí un litigio, digamos, jurídico sobre quién tiene la última palabra en materia de la reforma del Poder Judicial y de esta elección, si el Tribunal Electoral o la Suprema Corte actual. Entonces, yo creo que después de esta elección, pues van a intentar algún tipo de descalificar, descarrilar, intentar que a través de intervención extranjera se mine este resultado, pero creo que ha sido tan claro y tan contundente que va a ser difícil que con todo el apoyo internacional o las campañas mediáticas logren descalificar o descarrilar, porque jurídicamente está blindado este proceso electoral, es constitucional,
es un acto democrático y es un acto legal. Entonces, ellos no se resisten a esta transformación, a este cambio. Entonces, pues serán ahora sí que los agoreros del status quo. Y bueno, esperemos que también expliquen, además de defender sus privilegios y pues lo que ellos quieren seguir usufructuando, este control del sistema judicial por el poder económico, porque lo que hay detrás de todo esto es que hoy el poder judicial está atrapado y capturado por intereses económicos. Exactamente. Entonces, ese es el tema principal, por lo cual mucha gente fue a votar y ese es el principal elemento que legitima esta elección. Además de ser legal, además de ser constitucional y de que fue a través de la participación democrática. Entonces yo creo que esperemos que no se les ocurra, como ya lo hemos visto en otros momentos, que jueces, magistrados y ministros quieran apurar además a resoluciones para beneficiar a empresas, a poderes fácticos, a delincuentes, para que no paguen impuestos, para que sean liberados porque cometieron delitos o para generar impunidad. Entonces, esperemos que el debate sea civilizado y que, pues, más allá de eso se respete ahora sí que la voluntad popular y el mandato de esta elección. El día de hoy hay una sesión de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia. Están en el momento que estamos nosotros deliberando, están ellos también. Un día antes de la elección del Poder Judicial, tomaron una decisión que fue un golpe frontal a los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Es decir, no le hicieron caso a este recurso que él interpuso para excluir a 2 ministras en la resolución del adeudo fiscal de 32,000 millones de pesos de Grupo Electra. ¿Crees que esto es un guiño o es una simulación o realmente algo está pasando también, que la coalición que tenían de 9 ministros en contra de la reforma judicial ya se resquebrajó? Bueno, no, lo que está resquebrajado es el prestigio de la Corte, está resquebrajado el prestigio del sistema de justicia. Entonces, si ellos optan por beneficiar a los mismos de siempre, a los privilegiados, a los empresarios que cometen delitos, a los que no quieren pagar impuestos, a los delincuentes de la delincuencia organizada que tienen mucho dinero y que son capaces de comprar la justicia, pues está claro y reafirmarán la convicción de la mayoría del pueblo de México de que es imprescindible esta reforma judicial y que hay que cambiar de corte y de jueces y de magistrados el próximo 1 de septiembre. Así es. Nos queda minuto y medio para reflexiones finales, Miguel. Con los resultados de la elección presidencial y con los resultados de la elección judicial, me queda claro que México, a diferencia de lo que nos hicieron, lo que nos querían hacer creer, que México no es un país ni machista ni racista, que hay un sector de machistas y racistas que están en la derecha de México. Así es. Emerson. La derecha bananera. La derecha bananera. No, creo que México sin duda va a ser un faro, digamos que a nivel democrático en un sentido amplio, no solamente por la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y por un gobierno progresista y de izquierda, sino que realmente va a marcar, digamos que, o sea, México está viendo adelantado, ¿no? En términos de cómo subsanas déficits democráticos, sobre todo en un poder como el judicial. Creo que habrá, digamos que, una impronta de México hacia el mundo sobre otros tipos de democracia y otros tipos, digamos que, de mediciones sobre su efectividad, ¿no? Y sobre su consistencia. Creo que México está mandando, pues, buenos señales de su gobierno y también en este nuevo modelo democrático. Azul. Ministra Azul Alzaga. A mí me parece muy emocionante lo que estamos viviendo. Creo que lo que pasó el domingo es tan importante como la elección 2018, la elección 2024, y que es una reafirmación de que este país sigue en el curso de una transformación. Exactamente. Y recordemos que es la mitad todavía del Poder Judicial. Así es. Y falta la otra mitad. Creo que lo que hay que corregirlo en el otro proceso electoral. Totalmente. Los errores que se hayan cometido hay que enmendarlos, pero la esencia de este proceso
nos está diciendo es que el voto de los ciudadanos también puede definir la transformación radical de todo un poder, que es el poder que además a todos los ciudadanos siempre afecta. Como decía Pigmenio Ibarra en la transmisión, todos hemos tenido que ver en algún momento con alguna decisión de un juez o de una jueza. Entonces, creo que la vida cotidiana también va a mejorar con este proceso. Pues muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público.